Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Donald Trump logró su regreso triunfal a la Casa Blanca con un discurso que promete bajar la inflación y palabras radicales contra la inmigración. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy pondremos nuestro foco en la victoria del republicano en las elecciones del pasado 5 de noviembre, su regreso a la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025 y sus repercusiones en América Latina y el mundo. Para eso vamos a entrevistar a la doctora y docente argentina Paula Bertino. Ella es licenciada en Ciencia Política. El tema del día. Tendremos unos excelentes 4 años. Vamos a hacer virar nuestro país, a hacer algo muy especial. Hay esto llamado especial, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo grande como es este país. Es el país más grande del mundo y tenemos que trabajar mucho para recuperar todo eso. Lo vamos a hacer lo mejor que ha sido. Lo podemos hacer. Sí, tenemos que esperar un poco más. Estaba resultando mal y rápido. Tenemos que sellar las fronteras. Y queremos que las personas vuelvan a entrar, pero tenemos que dejar que entren de vuelta, pero de manera legal. Y yo sé que estamos viviendo y sintiendo distintas emociones y lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de esta elección. Hace rato hablé con el presidente electo Trump y lo he felicitado por su victoria. También le he dicho que vamos a ayudarlo a él y a su equipo con su transición y que vamos a interactuar de forma pacífica en la transferencia del poder. El principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos las elecciones aceptamos los resultados. Ese principio, tanto como cualquier otro, distingue una democracia de una monarquía o una tiranía. Y cualquier persona que busque la confianza del público debe honrarla. Al mismo tiempo, en nuestra nación, todos le debemos lealtad no a un presidente o a un partido, sino a la Constitución de los Estados Unidos. Escuchábamos primero al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, del Partido Republicano, tras proclamarse vencedor de las elecciones presidenciales, y luego a la vicepresidenta Kamala Harris, reconociendo la derrota de los demócratas en estos comicios. Entre sus propuestas más relevantes, Trump, de 78 años de edad, prometió una mejora económica, una deportación masiva de migrantes indocumentados y el fin de las guerras en Ucrania y en Medio Oriente. La entrevista. Y a partir de este momento hacemos contacto con Buenos Aires, Argentina. Allí se encuentra la doctora y docente Paula Bertino, licenciada en Ciencia Política. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque. Es un gusto recibirte. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes por recibirme. El gusto es nuestro. Bueno, el republicano Donald Trump se impuso ante su oponente demócrata Kamala Harris en la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué primera lectura haces de este triunfo que lleva a Trump a ocupar la Casa Blanca por segunda vez en la historia del país? Bueno, la verdad es que es un escenario que era esperado, digamos, era altamente probable que se dé de esta forma. Al mismo tiempo reporta algún nivel, ¿no?, de sorpresa en relación a, bueno, el resultado del voto popular y de diversos apoyos que incluso frente a los discursos fuertemente violentos, ¿no?, casi al final de la campaña,
orientados a determinados sectores recibieron igual, o sea, el Partido Republicano y la candidatura de Trump recibió igual apoyo de parte de esos sectores. Eh, pero bueno, nada, como te digo, ¿no? Era un triunfo relativamente probable, bastante probable hasta hace 100 días atrás, y bueno, con la llegada de Kamala a la campaña demócrata, se puso levemente en duda, pero también visto en perspectiva, ¿no? Muy fácil con el diario del lunes, eh, la posibilidad real de Harris de convertirse en presidenta hubiese representado, digamos, un milagro, ¿no? Para el Partido Demócrata, que era lo que estaban esperando. Hizo una gran campaña, realmente estuvo muy cerca para el piso desde donde partió, Sí. pero es un triunfo que estaba muy dentro de las probabilidades. Ujú. Paula, Trump ganó estas elecciones tras una campaña electoral cargada de discursos y acciones Mm. machistas, racistas, noticias falsas, ¿no? Las famosas fake news. Hay quienes lo describen como un generador de miedo y de odio. Sin embargo, alcanzó el control absoluto de la Cámara de Representantes, del Senado. El Tribunal Mm. Supremo quedó en manos conservadoras. ¿Cómo se explica esta contundente a nivel social? ¿Son los estadounidenses machistas, xenófobos y racistas? No, 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 jamás. No podría decir eso. Digo, no creo que ninguna Sí, sociedad sea en conjunto de esa forma. Una aclaración, la Corte Suprema ya era fuertemente republicana, la deja él, o sea, cuando él se va de la presidencia en 2020, ya deja una Corte Suprema con la sí. distribución que tiene actualmente, con lo cual, digamos, esa no se la vamos a dar a esta elección, ¿sí? No le asignemos responsabilidad a esta elección la conformación que tiene la Corte Suprema en este momento. Veamos los otros dos poderes. Y en Sí, efecto, a ver, yo creo que lo que sucede es una combinación de intereses que afectan a los votantes, ¿sí? En una elección que tuvo bastante concurrencia y hubo mucha afluencia de votos para lo que son las elecciones estadounidenses, que son elecciones que no son obligatorias, en donde la población se tiene que registrar para votar y demás, que deriva también de, si querés, incluso un efecto hasta post-pandémico, porque la elección de Joe Biden es una elección en el core, ¿no? En el centro de la pandemia, por más que para los estadounidenses ya estaban empezando a salir y demás, o sea, a fines del 2020, digamos, Biden hace toda una campaña, o sea, y la campaña 2020 es toda en el marco de la crisis pandémica. Biden recibe un gobierno pandémico y tiene que transitar la pospandemia y tiene un efecto eso sobre la economía estadounidense. Yo creo que si quieres asignarle responsabilidad a una sola condición para los electores, y me limitas a una sola condición, es la ujú, economía, ¿sí? El voto económico terminó siendo relevante, la economía durante la gestión Biden-Harris sufrió grandes golpes, no por eso uno podría establecer que fue una mala gestión la que tuvieron Biden y Harris, porque la verdad es que pudieron surfear grandes crisis, una gran crisis económica, pero no deja de afectar al ciudadano promedio. ¿Sí? Un ciudadano promedio que no está acostumbrado a transitar, no sé, situaciones de inflación, una economía inflacionaria o de altos niveles de desempleo. Sumado a eso, digo, si la economía era como el gran eje de la campaña y realmente a Trump lo beneficiaba muchísimo y Kamala no tenía, Biden no lo tuvo y Kamala tampoco, y grandes posibilidades de no correrse por el costado del tema, atrás de eso aparece la cuestión migratoria. Entonces, yo no creo que, de hecho, los estadounidenses sean xenófobos, racistas y machistas. Creo que la condición o la cuestión de los derechos reproductivos de las mujeres, que estuvo sumamente presente dentro de la campaña, sí. en términos individuales para cada votante, en la balanza pesaba quizás un poco menos que el problema de no llegar a fin de mes o no poder pagar el alquiler o que fuera demasiado, digo, fuera demasiado caro acceder a las cosas que se accedían hace 4 años atrás. Y esta falsa idea de que un millonario va a sostener una economía, pero sí, además, si vos mirás el rango de los votantes, estás hablando de una clase media, media baja también Ujú, dentro de los votantes. sí. Sí, Ujú. sí. Paula, hablas de temas claves que están relacionados a la economía.
Trump siempre habló de bajar la inflación a nivel internacional, pero para mejorar hacia adentro habló de poner aranceles, subirlos a un 60% de los productos chinos. También se habla de un 200% a los autos mexicanos, y de ahí por elevación también está atacando el tema migrante. ¿Cómo crees que va a ser el trato de Trump a nivel internacional? Bueno, yo creo que en ese sentido, nosotros ya sabemos, o sea, esta es como no, es la secuela, ¿no? Nosotros ya Sí, vimos la primera película, ya hubo 4 años de Trump presidente, ya sabemos que es un presidente que no envía tropas, ¿sí? No es un presidente bélico, ¿no? Que se enfrenta a conflictos, sino que antes bien prefiere retirar las tropas, traer a los chicos a casa, cerrar fronteras, dedicarse a construir una economía de corte proteccionista, y literalmente es eso, ¿no? Levantar el famoso muro, no entra nadie, no sale nadie, o salen los que yo digo que se tienen que ir, y defender, o sea, si hay una guerra que lleva adelante, es la guerra para la defensa de la economía de los Estados Unidos. Entonces se va a ordenar en términos comerciales, va a ordenar probablemente las relaciones internacionales o las relaciones diplomáticas en función de esta condición comercial y del sostenimiento de la balanza comercial, y va a tratar o va a orientarse a ordenar la economía. ¿Para quién o para el beneficio de quiénes? Bueno, esa es otra discusión, porque es real que en el transcurso de esta campaña quedó muy de manifiesto dónde están los reales apoyos, no solamente políticos, sino sobre todo económicos, de esta figura dentro del partido. Entonces, los super megamillonarios, ¿no? Besos, más, qué sé yo, todos dando vuelta alrededor de la campaña, y probablemente, porque ya pasó en su primera gestión, mucho más intermediado por el partido y las estructuras partidarias del Partido Republicano, pero muy probablemente accediendo algunas de estas figuras a espacios claves dentro del gabinete. ujú. Podemos esperar en esa reconfiguración que comience a verse el camino de la paz, por ejemplo, en el conflicto en Ucrania. Bueno, depende de que llamemos el camino de la paz. Pero Ujú. sí, es probable No que enviar más armas, por ejemplo. sí, sí, va a haber una quita de apoyo al gobierno ucraniano, probablemente. Sí, sí. Ujú. Qué implica eso después para la ciudadanía ucraniana? Bueno, esa es otra discusión, ¿no? La misma discusión que tuvimos con Afganistán hace 8 años, 7 años atrás, ¿no? Bueno, retiro las tropas, bueno, perfecto. Ahora, esta es una arena en donde la presencia militar de los Estados Unidos es requerida para el sostenimiento del orden social, con la retirada de las tropas. ¿Qué sucede? En el marco de un territorio donde el conflicto todavía está manifiesto. Bueno, va a pasar algo parecido en Ucrania, ¿no? O sea, no es que si se retiran las tropas estadounidenses, Zelensky y Putin se dan la mano y dicen, no, perdón, discúlpame, seguimos todos amigos. No, el conflicto termina porque alguien gana. Ujú. ¿Y cómo ve la situación en Medio Oriente ahora con este cambio de gobierno y la segunda Bueno, asunción de Donald Trump? eso es distinta, es distinto el Sí, vínculo en ese conflicto, ¿no? Porque la alineación que tiene Estados Unidos en el conflicto ucraniano-ruso es con el gobierno ucraniano. En la alineación que tiene hoy el gobierno estadounidense en el conflicto israelí-palestino es con Israel, y va a seguir siendo. De hecho, una de las primeras felicitaciones que recibe a nivel internacional es la de Netanyahu. sí. ¿Y cómo crees que sea el impacto de este triunfo de Trump para América Latina? ¿Qué podemos esperar para los próximos años? Bueno, ¿qué decir? Primero, ¿qué definimos como América Latina? Que vamos a ver, a Trump vos lo señalás claramente, el tipo tiene, o sea, y va a ser una presidencia que va a tener intereses muy limitados a una serie de países y vínculos específicos. Después el resto es el siga-siga. Entonces, o sea, Trump va a tener una política muy particular para con México. De hecho, la presidenta mexicana ya venía gestando y armó todo una task force, ¿no? Un equipo dedicado específicamente a poder aceitar los vínculos con lo que va a ser la administración Trump en Estados Unidos, que va a trabajar, calculo, temas migratorios y temas de intercambios comerciales, y algo parecido probablemente suceda con el gobierno chino. Para el resto de América Latina, yo creo que lo que va a terminar sucediendo es una mínima, ínfima intervención, incluso entre los vínculos comerciales. Se sostendrán los que tengan que sostenerse, y otros
habrá retracción, digo. Es lo que te decía, ya sucedió en 2016-2020. Para Argentina particularmente, es una discusión que están teniendo hoy los medios argentinos en todos lados, es, bueno, ¿qué significa que Trump gane para el gobierno de Javier Milei? Lo que significó, hasta ahí, lo que significó para el gobierno de Mauricio Macri. Digo, en lo inmediato, muy poco, y a largo plazo, digamos, en los próximos 4 años, probablemente tampoco, o sea, va a ser un gobierno Ujú. con fronteras cerradas, pero además es algo muy propio del Partido Republicano y fue propio del gobierno de Donald Trump anterior, a diferencia de los gobiernos demócratas. A los gobiernos demócratas les importa, están presentes, van a veces invitados, a veces no, pero están inmersos dentro de lo que sucede en la política latinoamericana, no lo consideran únicamente su patio de atrás, y no consideran solamente a México parte de ese patio de atrás, sino que consideran a todo el continente. No, es más, te diría el interés del norte de México, ¿no? En algún punto, esto que en el primerísimo momento de la campaña él se había planteado como la guerra al narco, un poco Sí. eso, y después, ya. O sea, no veo un gobierno intervencionista en los conflictos internacionales para nada. Ujú. Paula, ¿y cómo queda en esta nueva reconfiguración el Partido Demócrata? Bueno, el Partido Demócrata viene atravesando desde la salida de Obama en 2016 un conflicto enorme de reconfiguración de los liderazgos al interior del partido, ¿no? Joe Biden termina siendo electo como el candidato en 2020, pero era, digamos, venía de muy atrás, ¿no? Era una figura muy atrás. Y lo que le sucede al Sí. Partido Demócrata, que irónicamente, es que envejeció mal. Entonces no tiene figuras jóvenes nuevas como para empezar a integrar o a pensar una nueva dirigencia del partido. Kamala obviamente aparece, Michelle Obama, digo, hay muchas mujeres, más mujeres, los Obama. Ahora Kamala Harris, habrá que ver dentro de los nuevos gobernadores y gobernadoras electos, a ver si aparece alguna otra figura descollante que pueda empezar a armar ese camino de reconformación de liderazgos dentro del partido. Yo creo que tiene muchos riesgos, pero también, como te digo, riesgos dentro de un partido envejecido. Hace un rato discutíamos, ¿no?, el rol de Bernie Sanders en todo esto, pero también pensar, si uno piensa en Bernie Sanders, casi que está pensando, o por lo menos a mí me lleva directamente a pensar, en Alexandra Ocasio-Cortez. Entonces decís, bueno, aparecen estos nuevos liderazgos más corridos, o sea, más extremos, ¿no? La extrema izquierda, digamos, somos latinoamericanos, sabemos que no estamos ni cerca de ser una extrema izquierda, Alexandra, pero bueno, AOC es una figura que empieza a desafiar la construcción de liderazgos dentro del partido. Lo que le queda es reconformarse, reconfigurarse, lamer las heridas y volver a empezar. Yo creo que dieron un paso importante pudiendo correrlo a Joe Biden de la elección presidencial. El golpe hubiese sido mucho peor. Fue una elección bastante digna para los lugares desde donde partió. Pero bueno, el resultado también era bastante obvio, ¿no? Era muy difícil, muy difícil poder superar un partido que hacía 2 años se encontraba de campaña, que tenía argumentos sólidos en un escenario en donde el conflicto, o sea, la tensión estaba presente y de alguna forma tenía que resolverse. O sea, no es fácil, no es fácil correr desde el llano como hizo Donald Trump, pero tampoco es fácil hacerlo como incumbent en una gestión que tuvo tantos inconvenientes. Ujú. Se trancó aquí. ¿Vos me escuchás, Paula, ahí? Sí, perfecto. Perdón que se había trancado, a ver si ahí quedó. Sí. Paula, la relación entre Estados Unidos y China ha sido de gran tensión en los últimos años, también teniendo a Taiwán, ¿no?, como la gran manzana de las Sí. discordias, más allá de la guerra comercial y tecnológica y de temas de inteligencia. Han habido durante el gobierno de Joe Biden algunos intentos de acercamiento y reuniones entre estos funcionarios de la Casa Blanca y autoridades chinas, ¿no? Incluso el presidente Xi Jinping. ¿Crees que con Trump, ¿no? Recordemos sus discursos China, China, China,
¿Se desande camino y volvamos a más tensión en la zona del Asia-Pacífico? Sí. Sí. O sea, él tiene clarísimo, tiene dos, tres enemigos en la vida, dice, bueno, esto hasta acá se acabó. Entonces, uno es China, Sí. otro es algún sector de los países árabes, no lo define concretamente, es medio difuso, pero es bueno, los árabes. Y después un sector de los latinos, ¿no? O sea, de los mexicanos ilegales. Además es esa cabeza, tipo, los mexicanos ilegales, la gente marrón, ¿no? Los marrones Sí. que cruzan la frontera. Entonces es que Puerto Rico es una isla de basura, que los mexicanos se suban a los micros y yo te los voy a devolver a todos. Ahora se bajó igual, ¿no? Se bajó de esa postura y ya ayer estaba diciendo, bueno, yo los voy a devolver, pero si ellos aplican bien, ¿no? Completan bien el formulario, pueden volver. Obvio, no necesita fuerza de trabajo, pero digamos, bueno, y son esos tres grandes enemigos a los que va a combatir, ¿no? Y China es como el enemigo público número uno. Así que sí, vuelve la atención a la área. Ujú. Paula, ya lo has dejado entrever durante la entrevista, sobre todo cuando hablaste de economía. ¿Cuáles son los principales desafíos de Trump para este segundo mandato en la Casa Blanca? ¿Desafíos de Donald Trump o los desafíos de la democracia? Son Mm, distintos. qué Yo interesante creo el que el principal planteo. desafío de la sociedad estadounidense, si querés, Sí, me es, encantaba, Ale. es poder sostener aquello que la convirtió, por lo menos en sus propios discursos, ¿no? Porque digo, después nosotros desde acá podemos plantear otra cosa, pero aquello por lo que se hizo tan famosa en términos políticos, ¿no? Por ser la primer democracia y por defender los valores democráticos. Hay cualquier discurso que maneje los niveles de violencia y de rechazo del otro, como los que plantea Donald Trump, dan por tierra absolutamente con un principio básico de la democracia, que es el pluralismo, la posibilidad de convivir en diversidad y con igualdad con el mismo piso para todos, ¿no? La equidad para poder todos avanzar hacia los objetivos que nos vayamos planteando. Ya, ya el 6 de enero del 2021, pero incluso con el lanzamiento de la campaña que deriva en esta presidencia de 2024 de Trump, todas estas condiciones se ven desvalorizadas. No te digo vulneradas, pero desvalorizadas. Digo, ¿y a mí qué me importa? O sea, como hay una cosa, ¿no? En medio, ¿qué me importa la democracia? Los territorios que hemos anexado no nos interesan, y de ahí el chiste de la isla de basura, o Sí. de de la escisión o el corrimiento de ciertos sectores, los insultos hacia quienes apoyan otras alternativas políticas, mientras que la campaña demócrata planteaba, ¿no? Esta idea de unidad, ¿no? Como tratar de trabajar en un horizonte conjunto. Yo creo que los desafíos de Donald Trump en este momento, sí, o sea, eso es para el pueblo estadounidense y para el sostenimiento de la democracia estadounidense. Porque es muy fácil en un contexto como este perder la identidad del régimen, ¿sí? Ujú. ¿Hasta dónde o hasta cuándo nosotros vamos a poder seguir llamando democracia lo que está pasando? Bajo ningún concepto no lo es en este momento, ¿sí? Es un régimen democrático donde los ganadores aceptan las reglas, los perdedores aceptan las reglas. Lo fue también en 2021, a pesar de que una parte muy ínfima intentó avanzar sobre el Capitolio. De última vez, por eso, digamos, puede ponerse en cuestión. Ahora, los desafíos de Donald Trump en esta gestión presidencial sí es acomodar la economía, generar más puestos de trabajo, reducir los niveles de inflación, son mínimos pero los tienen que reducir. O sea, mucho trabajo para el cordón noreste, ¿no? Que Ujú. volver a industrializar, que vuelvan a crecer los estados que perdieron en los últimos 10 12 años esta identidad de industrializante, y con eso yo creo que él se da por satisfecho. Ujú. Después, si hay otra agenda, desconozco. Ujú. Hay mucho por seguir hablando y más adelante vamos a retomar este tema. Paula Bertino, docente y doctora argentina, licenciada en Ciencias Políticas. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. No, por favor, gracias a vos, hasta luego. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar esta entrevista en www.radiovictoriagt.com.
Se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buen día para todos. La frase del día. Cualquier discurso que maneje los niveles de violencia y de rechazo del otro, como los que plantea Donald Trump, dan por tierra absolutamente con un principio básico de la democracia, que es el pluralismo. La posibilidad de convivir en diversidad y con igualdad con el mismo piso para todos, ¿no? La equidad para poder todos avanzar hacia los objetivos que nos vayamos planteando. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.